Muchas gracias, compañeros y compañeras, amigas y amigos. Os veo convenientemente refugiados en la sombra. Yo debo agradecer a Óscar, a Javier y a Julio que hayan sido breves, porque cada vez que subía uno aprovechaba que no me miraba nadie para adelantar la silla, y si hubieran sido más largos hubiera acabado exactamente debajo del estrado. Yo tengo doble razón para estar fuera del sol. Mi protección es escasa, vamos a decirlo así. Así que os agradezco vuestra presencia aquí y muy especialmente a los oradores su brevedad, su certeza, porque lo breve o lo bueno si breve dos veces bueno, ¿no era así? Bueno, primero, lo decía Julio y se lo decía antes de subir a Julio. Es decir, me encuentro muy a gusto aquí en Valladolid, siempre me pasa. En general me encuentro muy a gusto en Castilla y León, muy a gusto. En Valladolid, en Salamanca, en León, en Zamora, en Palencia, en Segovia, en Soria, muy a gusto. En Ávila me encuentro muy a gusto y hoy estoy especialmente contento de estar aquí. Por tanto, no me tienes que agradecer nada, Óscar, nada. Estoy encantado, me siento en mi casa, arropado con mi gente, que es lo que uno necesita cuando pasa momentos difíciles, que lo son. Por tanto, gracias por invitarme, Óscar. Javier, muchas gracias por invitarme. Gracias por permitirme estar aquí con vosotros. Gracias por apoyarme, gracias por ayudarme. Gracias, gracias y gracias es lo que os tengo que decir de entrada. Y a continuación os voy a decir algo más. Es importante que nos reunamos, que estemos juntos, que hablemos. Es muy importante. Pero, ¿sabéis? Siempre dijimos que allá donde hubiera una causa justa o alguien pasándolo mal, habría un socialista. Pues bien, ahora hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Por tanto, dejadme que empiece diciéndoos que es muy importante que hagamos un esfuerzo suplementario, que más que nunca en nuestra historia tenemos que estar al lado de la gente que lo está pasando mal, que es mucha. Y por eso os pido que estéis ahí, al lado de las causas justas, de los ciudadanos que lo pasan mal, de los que han perdido el empleo, de los que han perdido la subvención por la dependencia, que estemos con la gente. Eso es lo que esperan los ciudadanos del Partido Socialista y eso es lo que os pido hoy. Un esfuerzo suplementario en este verano, a partir de este verano, porque la gente, los ciudadanos, los españoles, los más débiles sobre todo, lo están pasando muy mal, compañeros y compañeras. Ahí tenemos que estar. En actos como este, pero sobre todo al lado de la gente que nos espera al lado. Eso es lo primero que os quiero decir. Y subir a una tribuna en momentos como estos, tan excepcionales, tan excepcionalmente difíciles, es una gran responsabilidad, siempre lo es, siempre es una gran responsabilidad, pero ahora lo es más, porque la gente lo está pasando muy mal, porque los ciudadanos tienen mucha angustia, porque no saben lo que está pasando. Y sobre todo porque no saben lo que les espera. Es una responsabilidad enorme explicarles a los ciudadanos lo que vamos a hacer, lo que creemos que hay que hacer, lo que haríamos si gobernáramos, los esfuerzos que estamos dispuestos a hacer. Eso es muy importante, explicar lo que está pasando, abandonar el eufemismo. ¿Sabéis? Una de las cosas peores de esta derecha es que no acaba de decirle a la gente las cosas. El otro día Montoro en el debate, ¿os acordáis? En lugar de hablar de los recortes de salarios de los funcionarios, habló de retraer los salarios. Pero ¿por qué no le dicen a la gente la verdad de lo que tienen en la cabeza? Sin eufemismos, explicando lo que está pasando, dándole a la gente una explicación de por qué está pasando y diciéndole por dónde creemos que se deben hacer las cosas para salir de una situación enormemente difícil. Es una gran responsabilidad de todos los socialistas, especialmente de los compañeros que estamos que estáis en las alcaldías, en las diputaciones, en el Parlamento. Es muy importante que le digamos a la gente lo que pensamos. Y es muy importante, como ha hecho Javier desde esta tribuna, que le digamos a la gente que le hablemos de la política. Yo sé que no son tiempos fáciles para hablar de política, pero nuestra obligación es hacerlo. Hoy especialmente, fijaos, hoy hace un año que un loco de extrema derecha mató a 77 jóvenes en Noruega, jóvenes socialdemócratas, que estaban haciendo política y hablando de política. Es muy importante que les digamos a los ciudadanos una y otra vez que sí, que es la política la que les va a sacar o la que nos va a sacar de esta situación, que el origen de esta crisis es política,
que fueron decisiones políticas de otros dignatarios en otros momentos, de otros jefes de gobierno, los que llevaron a los mercados financieros, a los bancos, al sistema financiero a no tener reglas. Les permitieron campar por su respeto, y vaya si camparon, compañeros y compañeras, vaya si hicieron suya esa máxima según la cual los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan. Eso es lo que pasó. Y si hubo reglas que les permitieron hacer eso, otras reglas tienen que impedirlo. Por tanto, es la política, y solo la política, la que va a dar salida a una situación que vivimos con especial angustia. Por eso es el momento de la política y de defenderla. Sé que es difícil, pero nuestra obligación es esa. Lo decía Julio desde esta tribuna, es que si nos olvidamos de la política, ¿sabéis quiénes ganan? Aquellos que no necesitan de la política, los que más tienen, los que se valen por sí mismos, aquellos a los que les da igual los servicios públicos porque tienen dinero para pagarse los servicios privados. Es que la política es el ámbito de actuación de la izquierda para salvar los problemas de los más débiles. Es de política de la que tenemos que hablar, y cuando se habla contra la política se está hablando contra eso. Y cuando se habla contra la política se está olvidando que es la política el origen de nuestros problemas, y que si político es el origen, político tiene que ser la solución. Y Europa. Es verdad que nuestra solución está en Europa. Fijaros, esta crisis que empezó siendo mundial ya es solo europea, y los europeos tendremos que reconocer que algo hemos hecho mal cuando ahora tenemos una crisis que es solo europea. Y es verdad que es europea, y es verdad que hay que hablar de Europa. Y es verdad que hay que decirle a Europa que Europa somos todos, y que o nos salvamos todos o no se salvará Europa, que en el euro estamos muchos países, que o salimos todos o el euro no se salvará. Y hay que explicarle una y otra vez a Europa lo que queremos hacer y pedirle al Banco Central Europeo que actúe, que es Banco Central Europeo. Y es verdad que nació como nació. No habéis planteado, no os habéis pensado nunca que la Reserva Federal Alemana está en Washington, que el Banco de Inglaterra está en Londres y que el Banco Central Europeo está en Frankfurt. Por algo será, pero sigue siendo europeo, y hay que decirle que actúe, que efectivamente que Europa es una, y que en el euro estamos muchos, y que Italia y España estamos en el euro, y que o salimos adelante o será el euro el que esté en peligro. Pero también hay que decirle al Gobierno, y esto es más importante, que actúe, que tiene que actuar, que tiene que presionar, que tiene que convencer al Banco Central Europeo de que tiene que actuar para sacarnos de la situación en la que estamos. Fijaos, el viernes, como sabéis, fue un viernes negro. Por cierto, por una metedura de pata de un gobierno valenciano. Pero, en fin, de eso no vamos a hablar. Fue un viernes tremendo. Cayó la bolsa espectacularmente, subió la prima y aumentó la angustia de los españoles. ¿Sabéis lo que hubiera hecho yo si gobernara? Pues me hubiera cogido el avión este fin de semana, me hubiera ido a Londres, a Frankfurt, a Roma, a París, a hablar, a discutir, a convencer. Le hubiera dicho al gobierno, eso es lo que hubiera hecho. Le hubiera dicho al gobierno, a los ministros, que se cogieran los aviones y se fueran a las capitales europeas para hablar, para convencer, para discutir, para impedir que el lunes sea un lunes todavía más negro. Eso es lo que hubiera hecho. ¿Y sabéis lo que hizo la vicepresidenta del gobierno? ¿La visteis? Lo que hizo fue decirles a los españoles que no sabía lo que pasaba y, eso sí, meterse con el PSOE. Eso es lo que hizo. Y os voy a decir, si hubieran dedicado la mitad del tiempo que han gastado en meterse con el PSOE a convencer al Banco Central Europeo, hoy las cosas estarían de otra manera. Le voy a pedir al Gobierno que tiene que salir a pelear, a convencer, a defender a España en lugar de meterse con la oposición, que es el Gobierno de todos los españoles. Eso es lo que hay que pedirle, que convenzan al Banco Central, que peleen, que se fajen, que discutan. Eso es lo que tenemos que pedirles. Porque, compañeros y compañeras, tenemos... Esperad, es que se me caen los papeles. Calma. Tenemos un gobierno sordo, solo e incapaz. Sordo porque no escucha a nadie, solo porque no dialoga y no pacta con nadie, incapaz porque no sabe dónde va, porque en estos 6 meses no han dado ni una, y así nos va. Recortan porque no dan ni una. Son sus recortes el resultado de sus políticas. Ese es el gobierno que tenemos. Sordo, solo e incapaz. Y es justamente lo último que necesita España en este momento. Lo último. Y os voy a decir más. El gobierno se empeña una y otra vez en decir que no hay más soluciones que las que él adopta. No les habéis oído decir tenemos que ir por ahí, no tenemos otro remedio, no tenemos otra solución. Sabéis, no podemos consentirles ese razonamiento porque no es verdad.
porque no es verdad, porque el Gobierno de España, como la derecha europea, está utilizando la crisis para desmontar el estado del bienestar. Es su coartada. Nunca les gustó, compañeros y compañeras, nunca les gustó. Y ahora han encontrado la excusa perfecta para cargarse, mira por dónde, la escuela pública, la sanidad pública, para recortar prestaciones sociales, para hacer lo que siempre quisieron hacer. Nunca les gustó. Y por eso es muy importante lo que han dicho los tres compañeros, Óscar, Javier y Julio, aquí en la tribuna, decir una y otra vez que no somos lo mismos, que claro que no, que Obama no es Romney, que Hollande no es Sarkozy, que Griñán no es Esperanza Aguirre, que el PP no es el PSOE. Naturalmente que no somos lo mismo. Tenemos que decirlo una y otra vez, empezando por la oposición. Es verdad, Javier, empezando por la oposición. No estamos haciendo la misma oposición que nos hicieron. Es más, os diré, no la vamos a hacer nunca. Nunca es nunca. Nunca la vamos a hacer. Nunca. Nunca. No habrá jamás un socialista que le diga a un diputado de Coalición Canaria, en este caso una diputada, aquello que le dijo Montoro a la diputada Oramas, ¿os acordáis? Deja caer a estos socialistas, que caiga España no importa, que ya vendremos después nosotros. Jamás un socialista dirá eso a nadie en España, jamás. Y es verdad, vamos a poner los intereses de España, como siempre ha hecho el PSOE en su historia, por encima de nuestros intereses partidarios. Lo vamos a hacer, pero también le decimos al Gobierno que no se equivoque. Los intereses de España no son los intereses del Gobierno del Partido Popular. No es lo mismo, compañeros y compañeras, que no se equivoquen. Y por eso no vamos a consentir que Rajoy diga que no hay alternativas. Ni vamos a consentir que diga esto de la herencia recibida, que ya está bien, sabéis, 6 meses de errores, no han dado ni una, 6 meses de recortes, y por eso estamos así. En 6 meses han hecho muchos destrozos, lo ha dicho Julio. De hecho, nunca tantos van a sufrir tanto por los destrozos y por los errores de unos pocos, del Gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad. Nunca tantos van a sufrir tanto. Esa es la realidad. Y conviene recordar esos errores. Escondieron el presupuesto, ¿os acordáis? No lo hicieron para engañar a los andaluces. Y es verdad que no engañaron a los andaluces ni a los europeos. ¿Os imagináis lo que piensa en Europa o piensan los europeos de un país, de un gobierno en este caso, que en la situación en la que estamos esconde sus presupuestos para intentar ganar unas elecciones en una comunidad autónoma? ¿Pero qué pueden pensar de ese gobierno? ¿Sabéis el resultado de esconder esos presupuestos? Que perdimos confianza, que la gente nos miró en Europa con desconfianza, y eso es lo que nos está pasando. Escondieron el presupuesto, llevaron al desastre a Bankia, al desastre. Aquellos 15 días, ¿os acordáis?, donde todo empezó en 4.500 millones y acabó en 23.500, ¿os acordáis de aquella puja fantástica donde el ministro decía 4.000, 7.000, 10.000, lo que sea necesario? Una puja que acabó, el presidente de Bankia cerró la puja y dijo 23.000 y el otro le dijo, pues claro, 23.000. Pero ¿os imagináis el espectáculo que dimos esos 15 días? ¿Sabéis lo que decían? Estos españoles, estos del gobierno del PP, no saben dónde va. Desconfianza y desconfianza. Y como no sabían dónde iban, aplicaron lo que saben hacer, recortes y recortes. Y empezaron con la sanidad y con la educación, hasta los recortes de la semana pasada, recortes y recortes. Y os digo, y se lo he dicho en el Parlamento y lo voy a repetir, lo tenemos que repetir una y otra vez, recortes conducen a recesión, recesión conduce a desempleo y desempleo conduce a sufrimiento, un sufrimiento inútil, un sufrimiento sin esperanza. Eso es lo que el Gobierno del Partido Popular les ofrece a los españoles. Recortes, recesión, desempleo y sufrimiento. Y se lo tenemos que decir una y otra vez, que se están equivocando en la política económica, que la tienen que cambiar, porque mientras hacen esa política económica lo que generan es desigualdades. Nada está mejor que hace 6 meses, nada. Ni el crecimiento, ni el empleo, ni la inversión exterior, ni la prima de riesgo, nada está mejor, todo está peor. Pero lo peor de lo peor es que ha aumentado la desigualdad en España. Y cuando pienso en desigualdad, estoy pensando en los que han perdido su empleo, cientos de miles de trabajadores que han perdido su empleo por esta política equivocada de recortes y recortes y recortes. Estoy pensando en los estudiantes que van a pedir sus becas, en aquellos a los que les van a subir las tasas. Estoy pensando, ¿sabéis en quién? En los jubilados, a los que les han engañado. Porque en el debate de investidura les dijo Rajoy, subiré las pensiones, y es verdad, las subió un 1%. Lo que luego no les dijo es que les iba a subir el IRPF.
es que les iba a obligar a pagar por las medicinas, es que les iba a subir el IVA. Al final, los pensionistas hoy viven con menos pensión que hace 6 meses. Eso no se lo ha dicho el señor Rajoy. Eso no se lo ha dicho. Desigualdades. Desigualdades, eso es lo que hay. Tratan de decirnos que no existe alternativa, os lo decía al principio, y eso no lo podemos consentir, porque es tanto como perder la esperanza, y nosotros sabemos que existe alternativa, naturalmente, que existe. ¿Sabéis para quién no hay alternativa? Para quien no hay alternativa es para aquel que ha perdido el empleo por la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Para este sí que se le están poniendo las cosas muy difíciles. ¿Sabéis? No hay alternativa para aquellos españoles que cobraban la dependencia y hoy van a cobrar mucho menos. No la hay para aquellos que esperaban una ayuda a la dependencia, casi 400.000, y no la van a tener hasta el 2015. Algunos ya no la podrán tener. Para esos es para quienes no hay alternativa. No hay alternativa para esos estudiantes que ven cómo se les suben las tasas y se les bajan las becas. Y cuando subes las tasas y bajas las becas, lo que sucede es que estás cargándote la igualdad de oportunidades. Para esos estudiantes, para ellos sí que no hay alternativa. Y ahora ponen cara de pena. ¿Os acordáis cuando anunció Rajoy los ajustes en el Congreso de los Diputados? Aplaudían desaforadamente cada medida de ajuste, cada recorte social. Ahora ponen cara de pena y de sufrimiento. Yo les digo que la quiten, que sufrir van a sufrir aquellos que van a tener los recortes. Por ejemplo, en el desempleo, donde recortan justamente en los sectores sociales que más necesitan el desempleo. Aquellos que están agotando el desempleo, la gente que tiene entre 45 y 55 años, que todos sabemos que lo van a pasar muy mal, ahí recortan, les dejan sin nada de nada. Por tanto, que quiten la cara de sufrimiento esta que tienen y piensen en aquellos que están sufriendo por sus medidas de recorte que, repito, no nos van a sacar de la crisis, nos van a conducir a más recesión y a más sufrimiento. ¿Y hay alternativa? Claro que la hay. Y la tenemos que defender. Y cuando se habla de ahorrar en el gasto sanitario, nosotros decimos, claro que hay que ahorrar en el gasto sanitario, pero fijaos, hay alternativa, que hay un presidente, que es Griñán, que ha hecho una propuesta y ha dicho, nos gastamos mucho en gasto farmacéutico. Es verdad, tenemos que ahorrar. Es verdad, pues hay 2 fórmulas para ahorrar, ¿sabéis? 2. Una, que paguen los pensionistas un poco por sus recetas. Ahorras. Otra es que los medicamentos cuesten más baratos. También ahorras. Esto segundo se consigue mediante una subasta que quería hacer la Junta de Andalucía, que consiste simplemente en que, como tienen muchos medicamentos a comprar, les pidan un esfuerzo a las farmacéuticas para que bajen el precio. ¿Verdad que se entiende bien? ¿Verdad que se entiende bien y que es mucho más razonable pedirle a las industrias farmacéuticas que rebajen sus beneficios? Esto es mucho más razonable que pedirles a los pensionistas que paguen por las medicinas. ¿Verdad que sí? ¿A que se entiende bien? Y es verdad que hay alternativas, y las hay en Europa. Y es verdad que hace 10 días le dijimos al Gobierno, estás equivocado, por aquí no vamos a ningún sitio, y estamos dispuestos a hablar porque admitimos que la situación es difícil. Por cierto, difícil por los 6 meses de gestión extraordinariamente negativa que habéis tenido. Pero es verdad, no quisieron hablar con nadie. Y tratamos de explicar el otro día, la semana en el Parlamento, qué hubiera pasado si hubiéramos podido acordar, qué hubiéramos propuesto en ese acuerdo. Y fijaos, es bastante fácil de entender. Hubiéramos propuesto que se pusiera un impuesto de grandes fortunas, que las hay en España. Y si hubiéramos puesto ese impuesto de grandes fortunas, no tendríamos que haber recortado el desempleo. Hubiéramos propuesto que las empresas pagaran todas un mínimo del 15% para que paguen las grandes empresas, que mediante deducciones pagan el 8 y el 9. Hubiéramos propuesto que las grandes empresas hicieran un esfuerzo. Y sabéis que os digo que si hubiéramos tenido éxito en esa propuesta, nos hubiéramos ahorrado los recortes a la dependencia. Hubiéramos propuesto que las deducciones de vivienda, de las grandes viviendas, estas deducciones por segundas y terceras casas, que se van a quitar porque Europa ha obligado al Gobierno a quitarlas,
que esas deducciones se dedicaran a educación y a investigación y desarrollo, que eso sí que es futuro y eso sí que es crecimiento. Hubiéramos propuesto medidas para crecer, además de ajustes presupuestarios. Hubiéramos propuesto, naturalmente, que se revisaran las deducciones fiscales, que las hay en nuestros dos grandes impuestos, en sociedades y en IRPF, para ver cuáles son justas y cuáles no lo son. Hubiéramos quitado las injustas y con ese dinero hubiéramos potenciado, por ejemplo, nuestras exportaciones, que es lo que necesitamos para crecer, crecer y crecer, que es la forma de crear empleo. Hubiéramos propuesto medidas justas para salir de la crisis. Y les hubiéramos dicho a los funcionarios: vamos a sentarnos a hablar. Vamos a hacer lo mismo que se ha hecho en el sector privado, donde sindicatos y empresarios han hecho un pacto de rentas. ¿Sabéis qué es un pacto de rentas? Un pacto de rentas es que los empleados, los trabajadores, aceptan una moderación salarial para bajar los precios y poder exportar, y los empresarios aceptan una moderación en los beneficios, lo cual a su vez baja los precios. Eso es un pacto de rentas, moderación de las dos partes, de los empleados, de los trabajadores y de los empresarios. Eso se ha pactado en el sector privado. Eso sí que es un buen pacto para salir de la crisis. Hubiéramos propuesto a los empleados públicos algo parecido. Les hubiéramos dicho: vamos a hablar de una moderación salarial, eso sí, moderada, pero a cambio de eso vamos a mantener el empleo público porque hay mucha gente que lo necesita. Eso hubiera sido un buen pacto en nuestro país. Todo eso hubiéramos hecho si hubieran querido hablar. No han querido. Lo que no pueden decir es que es culpa nuestra, y lo que no pueden decir es que no tenemos alternativas, porque ahí las tienen. Las hemos explicado en 5 minutos. Claro que las hay. Las hay en España, las hay en las comunidades autónomas en las que gobernamos y las hay en Europa, en las que hay gobiernos socialdemócratas que están demostrando que se puede salir de la crisis creciendo, creando empleo y con justicia, compañeros y compañeras. Termino ya, como empecé. La gente lo está pasando muy mal. Y en estas circunstancias nosotros tenemos que hacer un esfuerzo suplementario para estar con esa gente. No solo para proponer, para defender nuestros principios en los parlamentos, en los ayuntamientos, para estar con la gente donde sufre. Siempre, compañeros y compañeras, se ha recordado también desde esta tribuna, llevamos 130 años de vida. Hemos sido un partido imprescindible, hemos sido un partido necesario. Ahora somos imprescindibles para mucha gente, imprescindibles, y tenemos que demostrar que el Partido Socialista está donde estuvo siempre, está en el origen de nuestro partido, estar ahí. Nos llamamos Partido Socialista, Obrero y Español. Pues eso es lo que os pido, que actuemos como partido, que actuemos como socialistas, que nos preocupemos por los trabajadores y que pensemos en España. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Hasta siempre.